En el presente video vamos a establecer el teorema de ejes paralelos para el tensor de inercia. El tensor de inercia ha sido definido, con respecto a un sistema coordenado en el situado en el centro de masa, como se muestra en la figura de la derecha. El cuerpo dibujado en verde es un cuerpo cuyo centro de masa está en el punto O, en azul. El centro de marco de referencia azul. Vamos a marcarlo con un punto como este. Vamos a marcarlo en azul. Este sería el centro de masa que estoy señalando en azul. ¿Verdad? Bueno, ahora lo que queremos hacer nosotros es ver si tenemos el tensor, relacionar el tensor de inercia calculado desde el centro de masa con el tensor de inercia calculado con respecto a cualquier otro punto. ¿Por qué? Porque a veces, a pesar de que normalmente un cuerpo libre rotaría, se puede escribir de manera más sencilla en torno al centro de masa, a veces los cuerpos rígidos se disponen a girar en torno a puntos que no son el centro de masa. Por ejemplo, si nosotros hacemos pasar una varilla por el cuerpo rígido y lo obligamos a moverse en torno a un punto diferente al centro de masa. Entonces queremos relacionar un tensor de inercia cuando está fuera del centro de masa con respecto al que está en el centro de masa. Entonces de eso trata el teorema de ejes paralelos. Y como lo dice, vamos a pedir dos puntos O y O', donde en O sería el centro de masa y O' es algún otro punto dentro del cuerpo rígido o fuera incluso, y vamos a relacionar el tensor de inercia desde ese punto O con el del punto O'. Entonces decimos, sea I de IJ, el tensor de inercia desde el centro de masa. Entonces, el tensor de IJ, I de IJ es igual a la suma sobre todas las partículas de MI por la delta Kronecker de IJ. Bueno, lo vamos a poner aquí MK por la XL de I por XL de I menos X de I por XL. La suma de las partículas es el superíndice K. Muy bien. Ese sería el tensor de inercia. Como lo habíamos definido, normal de cambiar los índices. El superíndice K indica a qué partícula nos estamos refiriendo, es decir, la coordenada L de la partícula k'ésima. Entonces, vamos a considerar cómo está ejemplificado en la figura esta. Tenemos un marco de referencia que es el negro. Hay un marco de referencia montado al cuerpo desde el centro de masa, que es el azul, el X1, X2, X3. Y hay otro marco de referencia, Y1, Y2 y Y3, el rojo, que está en el punto O'. Vamos a llamar A, vector A, que está marcado ahí. Lo va a marcar, ese ya está marcado ahí, ¿no? Vamos a marcarlo, si quieren lo marcamos en gris, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y entonces el punto A el vector A es el vector que va de O a O'. Es decir, A es el vector que va de O a O'. Lo puse como teta, ¿verdad? Lo voy a poner así igual. De O a O'. Es decir, que si yo apunto a cualquier punto P, que voy a ejemplificar aquí, digamos este punto P, en el cuerpo rígido, cuyo vector desde el origen azul O es X y desde el origen O' es Y, puedo escribir la siguiente ecuación, que X es igual a
y más a. Como se puede ver aquí abajo en el acercamiento que se tiene, yo puedo llegar al punto final de x, este cubito que está aquí verde abajo, a este, mediante ir desde el origen hasta el x, hacer recorrer el vector azul, o bien ir al origen o' con el vector a y luego de ahí ir mediante el vector y al mismo punto. Entonces x es igual a y más a. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir esta ecuación, que en realidad son tres ecuaciones, porque es x1 es igual a y1 más a, así, ¿no? Y x2 es igual a y2 más a2, y así por tres componentes, ¿no? Porque son vectores en tres dimensiones. Lo voy a sustituir en esta expresión para el tensor de inercia, que es como lo hemos definido desde el centro de masa. Y voy a identificar el tensor de inercia como calculado desde el eje rojo, y voy a ver cuál es la diferencia entre los dos tensores de inercia. Entonces, eso es el objetivo. Entonces voy a copiar en una hoja diferente, y para eso voy a llevarme estas dos ecuaciones. Entonces llevamos estas dos ecuaciones, las pegamos aquí y queremos hacer esto, ¿no? Ir al sustituir esta expresión de x igual a y más a en la expresión para el tensor de inercia. Entonces vamos a hacer el álgebra. Consideremos el I de... Voy a reescribir este de IJL para... voy a cambiar la notación, o bueno, la dejamos así si quieren. Sería por... Bueno, voy a cambiar la expresión para este I de JL. Lo voy a escribir, como son índices mudos, lo voy a escribir así. I de JL. Perdón, lo dije L y puse K, ¿verdad? Voy a poner así. I de JL es igual a la suma sobre I, para que se parezca a la expresión que teníamos antes, de todas las masas I por la delta de Kronecker de JL por XK, le voy a poner así, XK de II menos XI de J por XI de L. Entonces, ¿por qué? Para que nos quede igual a las notas que tenemos, no voy a quedar diferente. Entonces, acuérdense que el A es el vector que va de O a O'. Entonces voy a reducir espacio aquí. Muy bien. Entonces esta es la expresión que queremos calcular. Solamente cambié los números de los índices, los índices, pero son índices dummy, ¿no? O tontos, que son irrelevantes. Entonces hacemos la sustitución. Entonces esto es igual a la suma sobre I de MI de la delta de Kronecker de JL por XK, perdón, la XK. Pero la XK aquí sería igual. Pues si yo sustituyo, diríamos que la componente késima es igual a la componente késima de este más A de la componente késima. Entonces sería, voy a poner paréntesis cuadrado, sería Y de K de la partícula I más el A. El A es el mismo para todos los elementos o las partículas que forman el cuerpo rígido, entonces sería nada más A de K, que multiplica al otro término que es idéntico, sería YK de I más AK, menos el XJ, que sería entonces el YJ de la partícula iésima más AJ, por la componente Lésima, que sería YLésima de la partícula I, por más ALésima, paréntesis cuadrado, todo esto multiplicado por la MI. Entonces, esto es igual a voy a hacer el álgebra nada más, sobre I de MI. El término, si se fijan, este es pues básicamente un binomio al cuadrado, entonces lo voy a cambiar el orden de los paréntesis y le voy a poner paréntesis cuadrado afuera.
y sería delta de JL, paréntesis redondo, de el cuadrado del primero, o sea, YKI por YKI. Lo dejamos explícito porque acuérdense que hay una suma sobre K ahí, ¿no? O sea, por eso no lo decimos YK cuadrada, porque, para que quede evidente que hay dos índices y suma. Más 2 veces el doble producto del primero por el segundo, YKI por A de K, más el cuadrado del segundo, menos. Y el otro es un binomio al cuadrado, dos binomios, una multiplicación de binomios, entonces hay 4 términos. Y eso sería, pero le puse paréntesis cuadrado y es redondo, menos, sería YJI por YLI más AJYLI más AL por YJI más AJAL. Muy bien. Ahora esto es igual a la suma. Vamos a juntar términos comunes y la idea es separar lo que depende de las y's y lo que depende de las a's. Entonces sería la suma sobre i de mi por, vamos a hacer todo lo que dependa de las y's. Entonces sería delta de Kronecker de JL, delta de Kronecker de JL, de y de k y de KI. O sea, la idea es juntar, aquí lo quiero juntar, es como si el tensor de inercia lo calculara desde el marco de referencia rojo, o sea, con puras y's en vez de x. Entonces faltaría el término menos YJ menos YL. Entonces, básicamente estoy poniendo este término, lo agrupé aquí, y voy a tomar el término YJYL, este otro que está acá. Y entonces sería menos YJI YLI. Y esto junto, se fijan, es como el tensor de inercia calculado desde el marco de referencia rojo. Más, y los términos que sobran. Los suma sobre I de... Voy a primero poner el término, los términos como si fueran los términos que quedaría. Quedarían los delta de JL multiplicando a estos dos. 2 veces y de k y por a de k más el a de k por a de k menos los que me sobraron, que es el AJ. Bueno, los puedo poner así. Menos el AJ YLI menos, puedo poner entre paréntesis EJ de AL más AL de YJ y más AJ AL. Creo que está bien. Bueno, entonces el término primero, pues parece que si fuera el tensor de inercia calculado, el JL, pero calculado desde el marco de referencia primado. O sea, le voy a poner así, prima, porque es desde el O'. Y los otros términos quedarían como, entonces sería I de JL es el igual a I del JL primado más el primer término. Voy a agrupar los términos con A. Voy a señalarlos con otro color, con un color rosa. Eso sería el delta de Kronecker de AJ de este básicamente, como multiplicar por delta de Kronecker, y le voy a sumar el AJL. Estos términos nada más dependen de la A y serían la suma sobre I de MI por la delta de JL de AK por AK menos AJ por AL. Listo. Más los términos que me sobran, que serían los términos que no están señalados básicamente. Es la suma sobre I de MI por 2 veces la delta de Kronecker de JL
delta de Kronecker por JL por Y de K I por A de K menos A de J, Y de J, A de J por Y de L I menos A de L por Y de J I. Ajá. Listo. Ahora, en el último término este que está aquí, voy a poner con este color. En el último término, o sea, estos que están por acá, ¿qué tenemos? Tenemos que son términos donde la única que depende de la suma sobre i solamente son los términos con yes. Y todos esos tienen, básicamente, tienen este coeficiente. La suma sobre i, porque nada más depende de i la y, ¿no? Sobre mi de y de ki. Y esto es igual, si se fijan, puedo hacer para que noten que a qué da, es igual a mi, pero ¿quién es y de k? Lo puedo despejar y es básicamente x de k más a de k. Y la suma sobre todos los x de mi es el centro de masa. El centro de masa es 0 por construcción. Y entonces nada más nos queda igual. Bueno, aquí me equivoqué porque es signo menos, ¿verdad? Aquí sería, voy a ponerle signo menos. Aquí adentro tiene signo menos. Es que hay que despejar, ¿no? De la expresión de arriba. Sería menos x de k menos a de k. Y eso nos daría que eso es igual a menos la suma sobre i de mi por a de k. De esa forma, tendríamos que es i de jl es igual a i de jl prima más el término este sería como la suma sobre todas las masas nada más. O sea, me refiero a este término que estoy viendo acá arriba, ¿no? Aquí arriba. Suma sobre todas las masas porque las A's no dependen de I, sería la masa total. Por A ya no hay suma sobre partículas, sería básicamente es el producto punto, sería A cuadrada por la delta de Kronecker de JL menos AJ por AL. Y el último término que está en naranja, ¿qué nos daría? Nos daría 2 veces MI por A de K y el otro término sería AJ por A de K menos A de L por sería, entonces este sería A de J, A de L, A de L, A de J. Y ese término básicamente se anula, ¿verdad? Porque quedaría nada más un término. Ahora si quieren lo desarrollamos, pero vamos a ver cómo daría el primer término. Según la expresión anaranjada, nos daría mi de a de k. Entonces, sustituyendo esto aquí a la izquierda, lo voy a poner en un término color intermedio para que quede que se da cuenta. Sería la suma sobre i de mi de... Bueno, ya le voy a quitar la suma sobre i. Sería 2 veces delta de Kronecker de JL por la suma sobre mi por y de k. Y eso es menos la suma sobre i de mi de a de k por a de k. Menos la a de j por la suma sobre i menos la suma sobre i de mi por a de l menos la suma, la AL por menos la suma sobre I de MI de la posición que nos daría
Eso sería AJ, AL sería AJ. Ahora, la suma sobre I es la masa, entonces nos daría 2 veces la masa total por la delta de Kronecker de JL por... Sí, porque la A ya no depende de I, pues, ¿no? Y entonces sería A cuadrada. Ese es solamente el término naranja, ¿no? Menos 2 veces la M por AJ AL. Entonces esto nos daría, lo voy a poner aquí, sería entonces menos, hay un signo menos aquí, ¿no? Sería menos M, ese término que nos quede idéntico a esto, menos A cuadrada por delta de JL menos AJ por AL. Y entonces finalmente llegamos a la expresión que I de JL es igual a I de JL. Lo voy a poner más clarito, limpio. Es el tensor de inercia del marco de referencia en el centro de masa es igual al tensor de inercia en algún otro punto a una distancia A más, bueno, aquí sería, como nos queda 2 veces este término menos el doble de ese término, sería menos la masa total que multiplica a cuadrada por la delta de Kronecker de JL menos AJ por AL. O al revés, porque generalmente el que conoces es el tensor de inercia del centro de masa, ¿no? O al revés, tenemos que el tensor de inercia desde un punto fuera del centro de masa, JL', es igual al tensor de inercia desde el centro de masa más M por A cuadrada por delta de JL menos AJ menos AL. Y entonces, si uno conoce ese es el resultado principal, ¿no? Ese es el teorema, básicamente, que estoy demostrando aquí. Y lo que nos dice es que si uno conoce el tensor de inercia desde el centro de masa, con algunos ejes puede encontrar el tensor de inercia con respecto a algunos ejes paralelos en cualquier otro punto, siempre y cuando le sumemos el término que es básicamente el término, lo único que necesitamos saber es la distancia a ese punto y la masa total del cuerpo. Y podemos encontrar el tensor de inercia con respecto a ese otro punto. Y con esto terminamos la demostración.